Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy, en compañía de mi amigo Damián Bam, les relataremos la cuarta parte de los lugares paranormales del Paraguay. Sin más vueltas, comencemos. Esta historia llegó a mí gracias a un suscriptor, pero quise incluir la premisa en este capítulo antes de lanzarla en mi serie Anécdotas de suscriptores. Se trata de una casa que se encuentra en el departamento de Paraguarí. En este departamento se conocen muchas leyendas, pero en esta ocasión les hablaré en primera persona de un caso que no se ha mencionado en los medios. En este lugar hay mucho movimiento paranormal, se escuchan ruidos sin explicación, se mueven objetos, se llavea la puerta o se escuchan muchos golpes en las ventanas y varias cosas extrañas más. Esto sucede de forma diaria en dos casas en particular, aunque sabemos que engloba en los terrenos y alrededores. Una casa es de mi abuela y la otra donde yo vivo. A modo de información, mi abuela era una persona que se dedicaba básicamente a hacer cosas espirituales. Las personas acudían junto a ella de todas partes, mandando realizar trabajos de todo tipo o tratando de deshacerse de algún mal. Ella falleció como hace unos 5 años. Coincidentemente también desde ahí es que empiezan a suceder cosas extrañas en su casa, pero no solamente la de ella, también en donde yo vivo, que es una casa pegada a la suya. Son muchos los que han acudido aquí y han dicho diferentes versiones, desde Plata Huihui, Caraypujaré, entre otras cosas. Incluso ha llegado a personas espirituales y han dicho que definitivamente este lugar está habitado por espíritus, no demonios, sino almas en pena, que no encuentran el descanso, aunque en una ocasión un sacerdote vino a bendecir la casa. En el momento que intentó entrar, fue lanzado como por alguna fuerza, y su rosario se dispersó por todo el piso. Desde entonces, el padre jamás quiso volver a pisar ese lugar. Y son varios los que han intentado hacer algo al respecto. Los movimientos son muy diversos. Por ejemplo, se puede escuchar una especie de mono. Lo más extraño es que sucede un gran alboroto cuando alguien no se encuentra en casa, especialmente en cuanto yo no estoy. La última vez que fui a Cacupé fue tremendo el alboroto. La vez más reciente que escuché sonidos fue cuando vino a casa mi sobrino. Él siempre decía que escuchaba ruidos, y siempre tiene miedo ya que dice que alguien golpea la ventana. Una vez me encontraba haciendo masajes a mi mamá, ya que no podía dormir porque le dolía su brazo, y de repente se escuchó un sonido fuerte de que alguien tocaba la ventana. Todos los que escuchábamos en ese momento éramos mi hermana, mi mamá y obviamente mi sobrino. Nos asustamos mucho, pensamos que era el viento, hasta que se repitió varias veces y luego paró un instante y yo seguí viendo la tele, pero de repente se escucharon más fuertes y más de seguido. Ahí ya fue el colmo, así que le dije a mi sobrino que iba a apagar la televisión y lo acompañaría para que no tuviera miedo. Más tarde nos acostamos y volvimos a escuchar. Esta vez también ya lo escuchaba mi hermano. Mi mamá nos dijo que era viento, así que le dijimos que vigile la ventana para que vea que no es así. Y ahí mirando la ventana volvió a escucharse. Mi mamá se acercó para escuchar mejor y evidentemente era así. Ahí salimos a mirar si no era un ratero, pero no había absolutamente nadie. Un rato después se volvió a escuchar. En ese momento mi hermano salió furioso y harto, con un palo de escoba a amenazar a quien quiera que estuviera haciendo eso. Ahí se escuchó que algo corría hacia el bosque. Mi hermano logró ver algo de ojos rojos y nos dijo que esto no era algo cristiano, es decir, nada humano. Mi mamá le repitió diciendo que no tenía que amenazar a esa cosa. A lo mejor, o a lo peor, era el señor de la noche, o bombero como se dice. Así que todos entramos y nos encerramos. Esto sucede a menudo y siempre pensamos que son rateros. Incluso ya han llegado a venir la policía y nunca se encuentra
ni se roba nada. Desde hace mucho tiempo aquí era muy tenebroso. Desde la época de la guerra del Chaco, mi abuelo fue capturado a los 14 años. Existía un tacuaral y un yuyal denso. Se contaba que siempre desaparecen animales por esos lugares. Toda mi familia siempre reportó cosas y esto se ha ido alimentando. Tenemos diversas teorías, pero es muy extraño, ya que no sabemos a ciencia cierta lo que origina todo esto. Inclusive, por ejemplo, aquí cerca se le quitó la vida a un señor, por lo que en la actualidad también creo que pueden rondar fantasmas por aquí. Y por eso digo que en este lugar suceden cosas muy extrañas. Disculpen que les cuente sobre temas muy variados, pero en realidad es así. Toda la familia está peleada y suceden cosas muy diversas, energías muy extrañas y sucesos inexplicables. Una mezcla de todo básicamente. También no sabemos qué pasó de 2 cuerpos de los hijos de mi abuela, o sea, mis tíos que fallecieron, ya que no sabemos dónde están sus cuerpos ni nada de ellos. Sabíamos que ella encerraba muchos secretos y se camuflaba con imágenes de santos, pero se sabe que eso solo puede ser una fachada. Desde mi abuela curandera y sus secretos hasta el bombero, existen diversas cosas. Yo creo que hay algo más detrás de esto, algo que engloba a todas esas cosas. No sabemos qué es, pero lo que sí sabemos es que aquí pasa algo realmente paranormal. Los hospitales son por lejos los lugares en donde más eventos paranormales son captados o comentados. El ex hospital de clínicas no será la excepción debido a los innumerables relatos en este lugar que como anillo al dedo ya no está en funcionamiento. Marcelo Leite cuenta una anécdota. Según él, en una ocasión, al terminar de grabar en el lugar, se decidió retirarse del lugar en un taxi. Debido a que no había ninguna parada por el lugar, él se sentó a esperar alguno. Marcelo estaba esperando nuevamente sentado en el predio, cuando de repente aparece un señor obeso que llevaba un bastón. Este se encontraba desfachatado y le faltaba un zapato. Este señor se acercó detrás de él y empezó a murmurar palabras y frases que no lograban tener sentido alguno. El joven Marcelo, con ganas de terminar esta situación, pregunta al señor dónde estaba la parada más cercana al hospital y este le responde. Luego el joven, al retirarse unos metros, se percata al mirar hacia atrás que el hombre había desaparecido por completo. En ese momento, su mente quería negarse a aceptar lo que sucedió, hasta que no se aguantó las ganas de preguntarle a un taxista que encontró, y este le comentó que efectivamente se comentaba ver a Don Fariña, un hombre obeso, desfachatado, sin un zapato y con naco en la boca, pero que fue encontrado en el hospital sin vida, presumiblemente atragantado con uno de sus nacos. Este lugar es uno muy concurrido por su servidor. Es un lugar ubicado en Alto Paraná, que une Ciudad del Este con Hernandarias, el Puente Seco, denominado así porque la mayoría del tiempo se encuentra sin agua, ya que su cauce es controlado por las turbinas de la hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú. Este lugar tiene una amplia variedad de historias de gente que ha avistado fantasmas, y con justa razón, ya que el lugar por su naturaleza es comúnmente utilizado para arrojar víctimas de crímenes. Esto debido a que cuando se suelta el agua la corriente se lleva todo lo que encuentra a su paso. Pero aún así a lo largo del tiempo se ha encontrado una gran cantidad de cuerpos en el lugar, y suponemos que esta es la explicación a que haya tantos avistamientos paranormales en el lugar. Uno de los más famosos es de la mujer que se aparece en la carretera y se sube en la parte trasera de los vehículos, ya sea de motocicletas o automóviles. Recuerdo haber escuchado una anécdota bastante intrigante. Un joven se encontraba esperando el bus para viajar a otra ciudad. Cuando este ya se acercaba para subirse, notó que no muy lejos de él se encontraba una señorita. Esta también quería abordar el bus, aparentemente, así que se subieron juntos. Como el muchacho vio que la chica no pagaba el pasaje, le ofreció al conductor pagar por ella.
Sin darle mucha atención, no le cobró el pasaje, así que se subió y se sentó al lado de aquella chica. Estuvieron platicando todo el tiempo, ya que existían algunos kilómetros de recorrido. Llegó el momento en el que el muchacho ya se quería bajar, pero en su caballerosidad decidió acompañar a la chica hasta su destino. Pasó el tiempo hasta que el chofer dio aviso de que era la última parada. El joven le dijo al chofer que la señorita aún no llegaba a su destino, y para sorpresa suya, le contesta que cuál era la chica, que de qué chica estaba hablando, que él era el último pasajero que quedaba en el bus. Es ahí donde se asusta y mira detrás de él, solamente para darse cuenta que no se encontraba nadie.